Vamos a desarrollar el análisis cinético del mecanismo plano articulado de 4 barras. Para el ejemplo que vamos a ilustrar aquí, vamos a considerar que la entrada de movimiento se da a través del eslabón 2, la manivela, con una velocidad angular constante omega 2. El propósito del análisis cinético, entonces en este caso, consiste en determinar las componentes de las reacciones en las articulaciones de los eslabones del mecanismo y el torque motriz o torque de entrada requerido. En este ejemplo vamos a considerar los eslabones como barras esbeltas de densidad homogénea y no vamos a considerar cargas externas aplicadas sobre los eslabones, es decir, no hay fuerzas ni aplicados sobre las barras ni hay un torque de salida que se requiera vencer. Entonces el torque de entrada o torque motriz que se calculará será pues el requerido para vencer la propia inercia del mecanismo y accionarlo con la velocidad angular constante especificada. Para el análisis cinético, pues se supone que hemos realizado, como lo hemos ilustrado previamente, el análisis cinemático y pues ya tenemos las expresiones que nos permiten conocer el comportamiento de las posiciones angulares del eslabón de acople y del eslabón de salida, teta 3 y teta 4 respectivamente, así como sus velocidades y aceleraciones angulares correspondientes. Igualmente, hemos visto cómo podemos calcular las aceleraciones de los centros de masa de los eslabones, que en este caso corresponden a los puntos medios de las barras. Entonces, el análisis cinético pues consiste en plantear las ecuaciones de movimiento para cada uno de los eslabones que conforman el mecanismo. Entonces iniciamos por el eslabón 2, que es la manivela y es un cuerpo rígido en rotación no centroidal. Está girando alrededor de la articulación O2, que es un punto pues diferente a su centro de masa que he denotado G2. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la manivela, donde tenemos en la articulación O2 las componentes de la reacción denotadas como F12X y F12Y y tenemos el torque motriz o torque de entrada que debe ser aplicado por el sistema motriz o de transmisión que accione el mecanismo. En el punto medio tenemos el centro de masa y aquí concentramos el peso del eslabón W2 y en la articulación entre el eslabón 2 y 3, entre la manivela y el acoplador, pues tenemos las componentes de la reacción que he denotado F23X y F23Y. En un instante dado, pues el eslabón, la barra en este caso, forma un ángulo θ2 con respecto al eje horizontal. Entonces las ecuaciones de movimiento que hemos visto en la dinámica se obtienen a partir de la resultante de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masa y de tomar momentos con respecto al punto alrededor del cual gira el cuerpo.
Entonces, de la segunda ley de Newton, tenemos que la resultante de las fuerzas en X debe ser igual a la masa del eslabón por la componente en X de la aceleración de su centro de masa. Entonces, aquí en este caso tenemos que F12X y F23X son las fuerzas que actúan en la dirección horizontal, igual pues a la masa del eslabón 2 por la aceleración de su centro de masa. Recordemos que en el análisis cinemático pues obtuvimos expresiones para las componentes de la aceleración del centro de masa del eslabón en función del ángulo θ2 en este caso y también de la velocidad angular de entrada omega 2. La resultante de las fuerzas en Y, entonces será igual a la masa del eslabón 2 por la componente en Y de la aceleración del centro de masa. Entonces tenemos que la reacción F12 en Y, la componente F23 en Y, menos el peso del eslabón 2 igual a la masa del eslabón por la componente en Y de la aceleración de su centro de masa. Y finalmente, tomando momentos con respecto a la articulación O2, pues en general será igual al momento de inercia del eslabón con respecto a este punto, a la articulación O2, por la aceleración angular alfa 2. En este caso estamos suponiendo que el eslabón gira con velocidad angular constante, que es una situación muy común en sistemas mecánicos donde el accionamiento, el sistema motriz gira o suministra una velocidad angular fija en general. Entonces, en este caso, la sumatoria de momentos pues será igual a 0. Y entonces tenemos que el torque de entrada positivo en el sentido antihorario, de acuerdo a la regla de la mano derecha, menos el momento que genera la reacción 2,3x con respecto a la articulación O2, que será el brazo, que en este caso es la longitud R2 del eslabón por el seno del ángulo θ2 por la reacción F2,3x, y el momento pues será negativo en sentido horario de acuerdo a cómo es supuesto el sentido de la reacción 2,3x. Para la reacción 2,3y, entonces tenemos que el momento con respecto a O2 es positivo y la magnitud será R2 coseno del ángulo θ2 por la fuerza F2,3y. Y el momento del peso del eslabón con respecto a O2 será negativo y la magnitud será R2 medios, la mitad de la longitud del eslabón, por el peso del eslabón 2 por el coseno del ángulo θ2. Y en este caso pues es igual a 0. Para el eslabón 3 tenemos que es el eslabón de acople y pues este eslabón está en movimiento general en el plano. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre del acoplador y pues aquí en la articulación con el eslabón 2, con la manivela, pues tenemos las reacciones F2,3x y F2,3y que tienen sentidos opuestos a los que supusimos en el eslabón 2 por principio de acción-reacción. Tenemos en el punto medio el peso del eslabón 3 y tenemos aquí en la articulación con el eslabón 4, el eslabón de salida, las correspondientes componentes de la reacción F3,4x y F3,4y. Y el ángulo θ3, que es el ángulo que hemos definido, que forma el eslabón de acople con el eje horizontal. Entonces, en este caso, las ecuaciones de movimiento las obtenemos a partir
de la resultante de fuerzas igual a la masa del eslabón por la aceleración del centro de masa, y tomando momentos con respecto al centro de masa, pues es igual al momento de inercia del eslabón por la aceleración angular. Entonces, en X, la resultante de fuerzas igual a la masa por la componente en X del eslabón. Entonces tenemos F34X menos F23X, sentido opuesto al que supusimos en el eslabón, en el diagrama de cuerpo libre del eslabón 2, igual a la masa del eslabón 3 por la componente en X de la aceleración del centro de masa 3. En Y algo similar, entonces tenemos la componente F34Y menos F23Y menos el peso del eslabón igual a la masa del eslabón por la componente en Y de la aceleración del centro de masa. De nuevo, estas componentes de la aceleración del centro de masa las obtuvimos en el análisis cinemático como funciones del ángulo θ2 y en general. Y tomando momentos con respecto al centro de masa, entonces tenemos que el momento de la componente F34Y con respecto al centro de masa es antihorario, positivo, y su magnitud será entonces la mitad de la longitud del eslabón o de la barra que corresponde al eslabón de acople. Entonces será R3 medios por el coseno de θ3 por la fuerza F34Y. Para la componente F34X, entonces el momento con respecto al centro de masa es horario negativo, R3 medios, seno del ángulo θ3 por F34X. Para la componente F23Y, entonces tenemos que el momento es antihorario, positivo, y la magnitud es R3 medios, coseno de θ3 por F23Y. Y la componente F23X con respecto al centro de masa genera un momento en sentido horario negativo y su magnitud es R3 medios seno de θ3 por F23X. Y esto pues será igual al momento de inercia del eslabón con respecto a su centro de masa por la aceleración angular alfa 3. En este caso, que estamos suponiendo que los eslabones son barras esbeltas de densidad homogénea, pues el momento de inercia se conoce, está bien establecido y es equivalente a un doceavo de la masa del eslabón por su longitud al cuadrado. Y de nuevo la aceleración angular alfa 3 pues la obtuvimos en el análisis cinemático como función del ángulo θ2. Y para el eslabón 4, el eslabón seguidor o de salida, pues entonces tenemos que es un cuerpo en rotación no centroidal y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí en la articulación con el eslabón de acople, pues tenemos las reacciones F34, las componentes F34X y F34Y, en la que con sentidos opuestos a los que supusimos en el eslabón 3, el peso del eslabón concentrado en el punto medio, y en el punto, en la articulación O4 tenemos las componentes F14X y F14Y. De nuevo, si tuviéramos un torque de salida que se requeriría vencer, pues se incluiría en el diagrama de cuerpo libre y cuando se establecieran las ecuaciones de movimiento del cuerpo se incluiría este efecto. Pero en este caso no hay una carga externa
a vencer y entonces el diagrama de cuerpo libre no contiene este torque de salida. Entonces, la resultante de fuerzas en X igual a la masa del eslabón 4 por la componente en X de su centro de masa. Entonces aquí tenemos F1 4X menos F3 4X igual a la masa por la componente en X de la aceleración del centro de masa en Y. Entonces tenemos F1 4Y menos F3 4Y menos el peso del eslabón 4 igual a la masa del eslabón por la componente en Y de la aceleración del centro de masa. Esta también las obtuvimos en el análisis cinemático como funciones del ángulo θ2. Y tomando momentos con respecto a la articulación O4, que es el punto alrededor del cual gira este eslabón, entonces eso es igual a el momento de inercia del eslabón con respecto a esta articulación, a este punto, por su aceleración angular. Este momento de inercia lo podemos calcular a partir del teorema de ejes paralelos. Entonces tenemos que la fuerza F3-4X con respecto a la articulación O4 genera un momento antihorario positivo y su magnitud es la longitud de la barra R4 por el seno del ángulo θ4 por la magnitud de la fuerza 3-4X. La componente F3-4Y genera un momento horario con respecto a 4 negativo, y la magnitud es R4 coseno de θ4 por F3 4Y. Y el peso del eslabón genera una fuerza, genera un momento horario negativo de acuerdo a la regla de la mano derecha y la magnitud es R4 medios por el peso del eslabón 4 por el coseno de θ4. Y de nuevo esto igual al momento de inercia del eslabón con respecto a la articulación O4 por la aceleración angular alfa 4, que de nuevo de esta obtuvimos la expresión en función de θ2 en el análisis cinemático. Entonces, organizando estas 9 ecuaciones obtenidas a partir del análisis de los diagramas de cuerpo libre de los 3 eslabones móviles del mecanismo, podemos entonces organizar estas ecuaciones de manera matricial. Para propósitos computacionales es lo más conveniente. Entonces, aquí tenemos esta matriz de coeficientes que acompañan las incógnitas. Estas son las ecuaciones pues organizadas de manera matricial. Cada uno de estos términos pues son los coeficientes que acompañan a las incógnitas, que recordemos son las componentes de las reacciones en las articulaciones y el torque de entrada. Entonces, esta matriz en general, pues la denoto una matriz A, el vector de incógnitas X, y esto pues igual a este vector de términos constantes. Estos términos pues están en función del ángulo θ2, pero pues para un θ2 dado, que es el grado de libertad o el parámetro especificado, pues toman en un instante dado un valor constante y pues este vector de términos constantes lo he denotado B. Entonces, en términos generales, la solución de este sistema de ecuaciones lineales pues es igual al inverso de la matriz A a la inversa, perdón, de la matriz A por el vector de coeficientes
constantes.